alegría poder estar juntos un domingo más, recibiendo palabra, estando en armonía todos los hermanos. ¿Sabés qué dice el Salmo 122? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sabés que de acuerdo a la Biblia, la adoración congregacional es la adoración que más agrada a Dios, la que más lo glorifica, la que más lo honra? Al estar juntos en la casa o como en este domingo de manera virtual, transitoriamente, estamos adorando a Dios con nuestra actitud, con nuestra postura, y mientras lo hacemos, en el proceso de adorarlo a Él, dice la palabra de Dios que somos bendecidos, que somos fortalecidos, que somos animados, que somos sanados, que somos revividos. Pero esas son cosas colaterales, son cosas que vienen de estar juntos en familia adorando a Dios. Y si Él lo permite, si Dios lo permite, pronto vamos a poder estar nuevamente en su casa, en su santuario, porque una de las cosas que más toca el corazón de Dios es cuando la gente, su pueblo, se reúne en su casa para adorarlo, para reconocerlo, para llevarle su sacrificio de adoración. Dice el Salmo 87:2 que el Señor ama las puertas de Sión más que cualquier otra morada. ¿Sabés que las puertas de Sión eran las puertas del templo de Jerusalén? Representa eso. Allí la gente se reunía para adorar a Dios. Y el Señor ama las multitudes que se juntan a honrarlo, a reconocerlo. El pueblo de Israel se reunía allí a adorar a Dios en las puertas del templo. Allí se reunían para orar y para adorarlo a través de sus ofrendas. Por supuesto que también Dios se deleita cuando vos tenés tu adoración personal, tu adoración privada o en tu altar familiar, cuando adorás junto a tu familia en tu casa, esa adoración que haces en familia. Pero cuando el pueblo de Dios se congrega, cuando el pueblo de Dios se une en adoración, está profetizando, está realizando, además de adorar, un acto profético. Está profetizando lo que va a suceder en los cielos luego de que el Señor regrese a buscarnos. Porque la Biblia nos enseña allí en Apocalipsis una y otra vez de miles y miles de almas reunidas rindiéndole al Señor adoración, adorando a Dios y adorando al Cordero Santo, el único digno de abrir el libro de la vida. Por eso Dios se agrada tanto cuando nosotros como cuerpo, como pueblo de Dios, le adoramos. Pero además la Biblia nos muestra que la adoración congregacional no solo es la que más deleita a Dios, sino que además es la que más nos beneficia a todos los que nos reunimos para hacerlo. Hay hermosas promesas para el pueblo que se junta a adorar, promesas de sanidad, promesas de protección, promesas de bendición, de salvación, promesas de vida eterna. Tremendas bendiciones que Dios derrama al estar juntos en su presencia. Por eso, como pastor, te animo, te exhorto a que no pierdas cada oportunidad que la iglesia te da para estar juntos. Juntos para recibir palabra, juntos para compartir una charla, juntos para adorar a Dios, juntos para orar. Recordá que esto es lo que más le agrada a Dios. Y además vas a poder recibir todas las bendiciones que Él prometió para los que se unen como pueblo a buscarlo a Él. Antes de ir a la palabra,
Vamos a darle gracias a Dios por este mes de septiembre que ya termina y vamos a bendecir tu vida, la vida de tu familia, tus sueños, tus proyectos del mes que se inicia en esta semana, el mes de octubre. Así que te pido que cierres tus ojos allí en tu casa. Si estás con tu esposa, con tus hijos, ¿por qué no los tomás de la mano? Si estás con algún familiar, con tu mamá, con tu papá, si estás sola, unite en espíritu con todos nosotros, porque Dios nunca te va a dejar solo o sola. Aunque transitoriamente lo estés, Él está con vos ahí en casa. Oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu cuidado y tu protección, por tu provisión en este mes de septiembre. Y ahora oramos en el nombre de Jesús, bendiciendo lo que vas a hacer en el mes de octubre. Tu bendición sobre nuestros campos, sobre nuestras cosechas, sobre nuestros emprendimientos. Señor, es fuerte tu presencia ahora en cada familia, en cada hogar. Ahora derrama de tu bendición sobre cada casa. Señor, derrama de tu revelación. Ahora en el nombre de Jesús, espíritus de creatividad, de diseño, cosas nuevas vienen a través de tu Espíritu Santo para este mes de octubre, para cada hijo que se rinde ante ti, te reconoce, Señor, que tú gobiernas sobre toda la tierra. Ahora en el nombre de Jesús recibimos tu gracia, recibimos tu unción, más de tu presencia en cada vida, más de tu presencia en cada trabajo, en cada emprendimiento, allí en el taller, en la oficina, en cada casa donde cada hermano trabaje. Ahora tu gloria, Señor, descienda con poder. Declaramos al mes de octubre bendito. Padre, preparamos nuestro corazón ahora para recibir la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Abrí tu corazón ahora y recibí la palabra que nos trae Alejandro, y luego de la palabra nos vamos a saludar en el chat. Que Dios te bendiga. La tierra es el estrado de tus pies. Tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre. Acaba y permanece siempre fiel. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey
En el verano de 1986 se produjo una agresiva huelga de basureros en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, que impidió la recolección de la basura durante un prolongado tiempo y trajo las consecuencias lógicas de la basura en la calle. A nadie le gusta ver acumulación de basura, mucho menos en verano. La basura comenzó a llenar las calles y a enrarecer el clima, ¿sí? El aire y el mal olor que esto generaba. Las autoridades, preocupadas, pidieron ayuda a los estados vecinos, pero cada uno tenía su propia problemática y ninguno ofreció ayuda al respecto. Bueno, un capitán, el capitán de un barco llamado el Pelícano, entendió o creyó haber encontrado una muy buena oportunidad de negocios y ofreció sus servicios. Así fue que en septiembre, empezado el otoño de ese año 86, el Pelícano partió con la carga en busca de un puerto dispuesto a recibirla. Viajó, tocó puertas, tocó puertos, pero nadie quería recibir la carga tóxica que el barco llevaba en su interior. No se trataba del barco, no se trataba de su capitán, sino que se trataba de su contenido. Así es como el capitán del Pelícano, ¿sí? que empezó su ruta, su viaje inesperado. Así hay gente que en la vida negocia con la basura y carga con ella a través de la vida. Luego va en busca de un puerto o una puerta donde descargar su carga de toxicidad, pero no hay nadie en general que quiera recibir esa clase de paquete. Así se tornan resentidos, intratables, malhumorados, vagando por el mundo señalando a todos los potenciales culpables de su pesada y tóxica carga. Leprosos emocionales y espirituales que, como el Pelícano, este barco del cual hablamos, buscan pero nunca encuentran. En los tiempos de Jesús había un conjunto social que conocemos bien, que estaba formado justamente por los que estaban afectados por esta enfermedad, los leprosos de aquel tiempo. La lepra era un problema muy importante, serio en aquel entonces. ¿Por qué? Porque no había cura, porque era una enfermedad que venía sin avisar, era un mal silencioso, ¿sí? Que se iniciaba prácticamente inadvertido y se tomaba conciencia casi por casualidad. Cualquier accidente doméstico frente a la pérdida de insensibilidad daba cuenta de un accidente como la pérdida de un dedo, un miembro. La persona podía andar por su casa habiendo perdido alguna parte de su cuerpo y no darse cuenta porque la insensibilidad empezaba a afectar sus miembros hasta que básicamente lo mataba y lo carcomía. Una tremenda enfermedad, altamente contagiosa, que condenaba al infectado al repudio y al exilio. Aislado en una cuarentena de por vida, veía cómo su vida se desintegraba, sus relaciones se desintegraban al mismo ritmo en que se desintegraba su cuerpo. Literalmente, el leproso iba dejando el cuerpo en el camino. Una infección física por un lado, y lo que es peor, pensemos en la infección espiritual y emocional, que era consecuencia propiamente del aislamiento social al cual era condenado. ¿Sí? Como el Pelícano, el leproso no era bienvenido en ningún puerto. ¿Sí? Como el Pelícano, no había ninguna puerta que golpear, ningún puerto donde echar anclas. Ningún lugar donde ir a compartir la vida, ningún lugar donde compartir afecto, un abrazo. Había perdido el leproso algo mucho más significativo que la propia carne, ¿sí? Había perdido los vínculos afectivos, la caricia y la intimidad con su esposa. Había perdido el abrazo, el beso, la mirada de amor de un hijo, las relaciones sociales, ¿sí? Que estaban totalmente truncas y cortadas, y el reconocimiento social propio de quien contribuye
con su trabajo al bien de la sociedad, que hace un aporte de responsabilidad a la sociedad. Todo eso eran un cúmulo de pérdidas por parte del leproso o el conjunto de leprosos, ¿sí? Todas estas pérdidas que dejaban llagas abiertas a nivel del cuerpo, que dejaban heridas emocionales que supuraban en el alma y que dejaba una condición cadavérica a nivel del espíritu, una condición espiritual cadavérica, muertos prácticamente que caminan, como la serie, ¿no? Como Walking Dead, muertos que caminan. Había también en aquella época una ley. En esos tiempos la ley establecía, justamente por ser tan infeccioso, era tan fácil contagiarse y una vez contagiado era inevitable el proceso de degradación. Entonces había una ley que por donde fueran los leprosos debían declarar a viva voz su condición de inmundo. Y de hecho gritaban inmundo, inmundo, muy de lejos porque no podían acercarse. Casi como si llevaran colgando del cuello carteles virtuales que los identificaban con su condición. Así llevaban su situación grabada en la frente, en su rostro, en sus ojos, en su mirada. Nadie en su sano juicio mantenía menos que lo que hoy conocemos como un distanciamiento social prudencial. Y por supuesto nadie tomaba contacto, ¿sí? Nunca un abrazo, nunca un apretón de manos, mucho menos un beso. Lucas 17, en el versículo 11, nos relata una historia de leprosos. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba de Samaria, entre Samaria y Galilea. Dice que al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Este era un día en la frontera entre Galilea y Samaria. La frontera es aquella línea divisoria que separa dos cosas bien definidas: dos territorios, dos culturas, derechos y obligaciones. La frontera es un límite. La frontera es igual al cruce de culturas. También la frontera es un símbolo espiritual, de estar parado en una línea divisoria de aguas, de un lado y del otro, con un pie en la fe y con un pie en la religión, o con un pie en la fe y un pie en la suficiencia, o con un pie en la fe y un pie en la confianza que brinda la vida material, un pie en agradar a Dios y un pie en agradar al mundo. Y desde ese espacio, desde ese lugar, desde esa condición, se desarrollan los hechos de este relato. Dijimos que la vida de los leprosos era ya de por sí una vida gris. Cada día escondidos de la sociedad, cada día retraídos en su realidad, huyendo de la humanidad, despreciados y también despreciándose. Pero ese buen día en que Jesús estaba en una aldea, entrando a una aldea de frontera, un grupo de leprosos se enfrentó a la posibilidad de empezar la jornada de una manera distinta. No sé cómo se enteraron, no sé cómo tuvieron conocimiento de que Jesús estaba ahí, pero encontraron en esto un día de oportunidad, un día distinto, un día de potencial gratitud. Por alguna razón salieron de su escondite a exponerse a la multitud y a exponerse también al castigo potencial por la osadía de acercarse a la aldea cuando ellos estaban proscriptos, tenían que estar lejos de la comunidad. Lo que habrían escuchado acerca de Jesús sería evidentemente más fuerte que el potencial castigo y la humillación del momento, por lo cual se acercaron cambiando la característica palabra inmundo por la frase Jesús, ten misericordia de nosotros. Pasaron de una declaración de condición condenatoria, inmundo, a una declaración de potencial sanidad. ¿Cómo cambia la mente de la persona? ¿Cómo cambia el corazón cuando tiene un motivo por el cual clamar? Un motivo por el cual tener
esperanza, un motivo para sacarse el traje de la inmundicia y buscar el traje de la gracia. Se alejaban del espacio de la frustración y se acercaban plenamente al campo de la gratitud. A toda persona le llega el momento en que su desesperación es algo mayor que su dignidad. Y esta gente había perdido su dignidad, pero le quedaba la expectativa de que Jesús algo podía hacer. No sé qué esperarían, pero lo cierto es que cuando él los vio le dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Yo no sé qué esperarían ellos. Supongo que, como cualquiera de nosotros, estaría más interesado en que Jesús los sanara, que tuviera una palabra que limpiara su condición, o al menos una palabra de aliento. Pero Jesús no hace nada de esto, sino que los envía al sacerdote. Le dice: muéstrense al sacerdote, y cuando ellos van, son limpiados. Es curioso, nadie discute la orden de Jesús. Todos obedecen y se van de su presencia. Allá a lo lejos, dan la vuelta y encaran camino en dirección opuesta a donde Jesús está. El camino de la restitución estaba en marcha. Mientras se dirigían a ver al sacerdote, sus cuerpos fueron sanados. En el camino iban quedando los trapos andrajosos que cubrían sus rostros. Las muletas, los bastones que soportaban sus cuerpos consumidos quedaban al costado del camino. Debió de ser una escena maravillosa, unos mirándose a otros, viendo cómo el color volvía a su rostro, cómo podían pararse sobre sus propios pies, cómo podían abandonar literalmente esas muletas, ¿sí? Cómo los cuerpos recobraban la carne perdida, sus rostros empezaban a tener color de vida, ¿sí? Sus ojos volvían a brillar. Una imagen espectacular, una escena maravillosa. ¿No es fantástico el resultado de la obediencia a Jesús? La verdad que el relato podría terminar acá, ¿sí? Gente obediente, gente en una condición extrema que acepta el desafío de un hombre, Jesús, que los envía a ver a la autoridad religiosa, y simplemente ellos lo hacen en obediencia y producto de la obediencia son sanados. Podría terminar acá, relato maravilloso. Pero resulta que el relato no termina acá. Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en rostro en tierra a sus pies, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a Jesús, y resulta ser que este era samaritano. Uno de ellos, tomando cabal conciencia de lo que estaba pasando en su cuerpo, volvió a los gritos, ¿sí? A gran voz agradeciendo. Y este era uno de los que estaba del otro lado de la frontera, de aquellos supuestamente menos proclives a interpretar el misterio de la gracia divina. Alguien lastimado de por vida que reconoció la oportunidad y retornaba agradecido. Estamos hablando de leprosos sanados. Gente condenada que recibía una nueva oportunidad en la vida. Por eso no deja de sorprender, y creo que Jesús se muestra sorprendido, aun cuando para él no hay nada que esté oculto, pero él a su vez, buscando la reacción del entorno, se muestra sorprendido y responde: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? La verdad que es llamativo, es sorprendente. A mí me sorprende, seguramente a ustedes. A Jesús lo sorprendió, o por lo menos manifestó esa expresión de sorpresa. ¿Acaso no fueron 10 los sanados? ¿Dónde están los 9? ¿Sí? Solo este volvió. Solo volvió a dar gloria a Dios este extranjero. Esto da como que le cambia el tono al relato, ¿no? Hasta acá veíamos algo maravilloso, y sin embargo en este momento uno le genera como una sensación amarga de cuánta ingratitud,
¿Cómo puede ser que 10 sean sanados y solo uno vuelva agradecido a honrar a su benefactor? Sería como apresurado hacer de esto un dogma, hacer de esto una condición propia de la humanidad y decir que por naturaleza la humanidad es desagradecida, que solo un 10% es capaz de reconocer la gracia cuando la tiene frente a sus ojos o cuando es beneficiario de la misma. Resulta que parecería ser demasiado apresurado decir que somos en esencia más quejosos que agradecidos, o no, más pedigüeños que dadores, o quizás no, más de ver el medio vaso vacío que el medio vaso lleno. Cuesta pensar que seamos pero tan desagradecidos. Por eso también, poniendo un manto de piedad, prefiero pensar que hay cargas tóxicas, hay cargas emocionales y cargas espirituales tan densas, tan pesadas que como el pelícano enfrentan al ser humano cada día con puertas que se cierran y endurecen su corazón ante la evidencia clara de la gracia. Tal es así que cuando el regalo de Dios llega, se hace palpable, se hace presente, es demasiado bueno para ser verdad. Es demasiado impactante para creerlo literalmente. Cuando nos baña el perdón, es demasiado bueno para dejarse traspasar y limpiar esa densa capa de mugre tóxica que envuelve el alma. Imagino que en este grupo no había gente pero tan ingrata, o quiero creer que en este grupo no había gente pero tan ingrata, sino gente muy golpeada, gente extremadamente estropeada, muy dolida, que cargaba la bolsa de residuos tóxicos en que se convirtió su vida y su situación. Prefiero pensar que entre ellos había gente a la cual le costaba admitir su necesidad. Prefiero creer que entre ellos estaba, por ejemplo, el amante de la desconfianza. Esa desconfianza forjada a golpes de realidad, que no podía asumir desde su lógica que fuera tan sencillo, que fuera tan fácil. El que piensa que siempre hay un precio que pagar o un favor que devolver. ¿Qué me irá a pedir Jesús si vuelvo agradecido? Esto es demasiado bueno para ser verdad. Prefiero pensar que en este grupo estaba también presente el amante de los grupos de autocompasión, ¿sí? Afiliado a leprosos anónimos que no quería abandonar su círculo de confianza y autocontención. Ese lugar calentito en el cual se había acomodado, acurrucado y se había acostumbrado a estar. Gente igual con la cual podía compartir su desgracia sin ser marginado. Demasiado acostumbrado a llevar esa carga tóxica sobre su espalda. La enfermedad pasó a ser la razón de ser de cada día, el pan nuestro de cada día, y se le haría difícil abandonar ese estatus. Quisiera pensar que en el grupo no eran tan desagradecidos, sino que estaba presente el amante de los subsidios, que siempre está, el que tiene que volver a encauzar su vida, a asumir responsabilidades en la vida, a procurar su sustento y le escapa a esta realidad. El que piensa que todos le deben a él y él no es deudor de nadie, y mucho menos de Jesús. Quizá entre ellos estaría el amante de la arrogancia, aunque suene duro, el negador serial que dice: a mí no me pasa nada, nunca tuve nada, nunca tuve tal enfermedad, fue solo un sarpullido y ahora fíjense, ha quedado evidente, esto era un error. No se trata de gracia, sino de circunstancias de mera casualidad. O lo que es peor, quizá entre ellos estaba el amante del estatus, el que tiene temor a la condena social, de confesar la obra de gracia de Dios. ¿Cómo voy a confesar que Dios ha hecho algo en mí? Perdería mi estatus, aun cuando ya no lo tenía. O quizá entre ellos simplemente
estaba el amante de la soledad, acostumbrado a vagar sin rumbo, acostumbrado a convivir sin afectos, lobo solitario al cual le cuesta enormemente reconstruir la vida. El que pudo haber escuchado quizá la parábola del sembrador y haberse identificado con la idea de las raíces efímeras. Lo cierto es que cual fuera la condición de estos hombres, Jesús no les predicó, tampoco los sanó. Solo les dijo, vayan a ver al sacerdote, y dejó que ellos pensaran al respecto y decidieran qué hacer. Hasta ahí, solo hasta ahí, quizá no hay nada reprochable, al contrario. Ellos actuaron conforme a la convicción que tenían de que el hombre que le estaba diciendo que lo hicieran, tenía poder para declarar eso. Y fueron obedientes y asumieron que la osadía de presentarse ante el sacerdote tendría algún sentido. Miren, no podían acercarse naturalmente en su condición al sacerdote, pero ellos se dieron vuelta y marcharon hacia allá. En el camino cosecharon el premio a la obediencia. Ustedes saben que el sacerdote era el que debía constatar que ellos, que eran impuros, habían sido sanados y estaban en condiciones de ser purificados. El sacerdote es el que podía darles el certificado de reingreso a la sociedad. Pero Jesús era quien podía darles el reingreso al sentido de la vida. Jesús era el que podía darle sentido a su existencia. Y en el camino ellos recibieron lo que andaban buscando. Tenían las evidencias físicas necesarias para obtener el certificado del sacerdote, aunque no sabemos si finalmente llegaron hasta el templo, si se animaron. Lo cierto es que fueron sanados, que fueron restituidos. Escena maravillosa, pero nunca más fueron vistos, excepto uno. Sí sabemos que 9 de ellos no supieron reconocer la gracia de Dios, o simplemente no se hallaron dignos, o quizá no consideraban que tenían con qué retribuir el gesto y prefirieron seguir de largo. Sanados en el cuerpo, pero aún enfermos en alma y espíritu, acarreando la bolsa de residuos tóxicos, sanados en su carne, pero sin salvación. Claro, ellos se llevaron lo que querían, lo que vinieron a buscar, pero no lo que necesitaban. Uno solo volvió a Jesús, el único con una inquietud distinta, no tan motivado por lo que quería, sino más bien por lo que necesitaba. Vino en búsqueda de gracia, podemos asumir, y gracia fue lo que se llevó. No importó tanto si él era judío o samaritano o extranjero, cuánto comprendía de lo que esta gracia representaba, pero volvió a Jesús sin importar de qué lado de la frontera se encontraba previamente, y Jesús se le entregó gratuitamente. Nadie que llega en búsqueda de gracia se vuelve con las manos vacías. La verdad que en términos de probabilidad eran almas improbables. En términos de probabilidad eran los menos probables en la población de receptores de la gracia divina. Eran almas sobre las cuales la sociedad ponía su voto negativo. Y son justamente esas almas las que en las manos de Jesús se vuelven llenas de gracia. La sanidad de los leprosos fue en un sentido un milagro. Sin embargo, los 10 sanados de lepra necesitaban de otro tipo de sanidad, aunque 9 de ellos se conformaron con verse bien en el espejo. Prefirieron seguir con la carga tóxica en el alma, privilegiando mantener una buena estética exterior a limpiar y sanar su interior. En otra ocasión Jesús llamó a esta actitud sepulcros blanqueados, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Los que por fuera estaban muy limpios, pero por dentro eran un cúmulo de huesos de muertos. 9 de ellos
Prefirieron y eligieron taxativamente seguir en la esclavitud en vez de adoptar la libertad. Prefirieron verse bien por fuera y seguir cargando toxicidad por dentro. Y esta es la elección de mucha gente. Ese día 10 fueron sanados, pero solo uno fue justificado. Una verdadera tragedia. Pero una tragedia más común de lo que parece. ¿Por qué lo pienso? Porque es común escuchar: oren por mi enfermedad, oren por mi psoriasis, por mis bronquios, por mi tos, oren por mi dolor, mi jaqueca, mi dolor de cabeza. Es decir, aquellas cosas que afectan el cuerpo. Pero no es tan común escuchar: oren por mi hipocresía, oren por mi arrogancia, oren por mi falta de fe. Es decir, aquellas cosas que intoxican el alma. Es más fácil pedir cuando se es víctima de la enfermedad que cuando se es parte de la enfermedad. La sanidad de la lepra, ok, está muy bien. ¿Y qué hay de la salud espiritual y la sanidad de las emociones? Es más común escuchar: gloria a Dios, porque fui sanado de miopía, fui sanado de alergia, fui sanado en mis bronquios, pero no es tan común escuchar: fui sanado de mi hipocresía, fui sanado de mi arrogancia, fui sanado de mi lujuria. Cuando un niño no crece, sus padres naturalmente recurren al médico, preocupados por la falta de crecimiento del chico. Pero cuando no hay crecimiento interior, no se presta la misma atención. No se evidencia la misma preocupación por el enanismo espiritual, aun cuando conviviremos con nuestro cuerpo apenas unos 100 años y con nuestra alma por la eternidad. ¿Qué nivel de contradicción que puede tener el ser humano? Algunos podrán preguntar entonces: bueno, ¿y qué fue del pelícano? Porque vos me hablaste del pelícano al principio. Bueno, en realidad el nombre original del pelícano era Qian-si. Después fue rebautizado a Felicia, y finalmente se le puso el nombre el pelícano. 2 años, 3 nombres, 4 continentes, 11 países más tarde, y la carga problemática que el pelícano llevaba a bordo todavía seguía en su interior. El pelícano recorrió el mundo buscando dónde vaciar su contenido. Solo pudo descargar un poco de su carga tóxica en puertos vulnerables de baja control, que la recibieron casi sin darse cuenta y se contaminaron producto de la carga tóxica que les dejó en sus playas. Pero la mayor parte fue vertida clandestinamente al océano, esperando quizá que la inmensidad del mismo simplemente diluyera su toxicidad. Años más tarde, con mentiras y ambigüedades declarando en la corte, el capitán terminó por reconocer que las cenizas tóxicas habían sido vertidas tanto en el Océano Atlántico como en el Índico. Bueno, al final de cuentas, el ideal para el pelícano hubiese sido un baño de gracia que convirtiera su contenido tóxico en material reciclable. Imagínense el potencial de cambiar la toxicidad de las cenizas con contenido de arsénico, plomo, todo tipo de metal pesado, altamente contaminante, que por un baño simplemente de gracia se convirtiera en material reciclable. Pero claro, esto no era una solución apta para un barco. Ese beneficio solo está reservado para un ser humano que quiera aceptarlo. Solo un ser humano puede ser beneficiario de tal nivel de gracia, y solo uno es el dador: Jesucristo. Al igual que el pelícano y al igual que los 9 leprosos desagradecidos, mucha gente sigue vagando por el mundo con el alma contaminada, golpeando puertas, tocando puertos a la espera de que algún alma vulnerable esté dispuesta a compartir esa carga, esa toxicidad, y terminan enfermando a otros. Gente que ante el rechazo y desprecio de una sanidad definitiva
piensa clandestinamente diluir su carga tóxica en el mar de las cosas cotidianas sin nunca llegar a estar limpios. Por supuesto que la decisión delictiva y evasiva no limpió la condición del pelícano. Y su mala prensa, que lo pueden ver en Google, lo condenó. No bastaba con una limpieza de casco, no bastaba con una bandera nueva, no bastaba con cambiar el nombre, ser rebautizado. El pelícano necesitaba una profunda limpieza interior antes que una exhaustiva inspección lo declarara apto para volver a operar. Como la otra declaración, la declaración de Jesús al único leproso sanado que volvió en busca de algo más que simple estética, al cual le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Seas bendecido en el nombre de Jesús. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo.